Fui acusado injustamente de un crimen y encarcelado. Al salir, descubrí quién era el verdadero culpable. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, escuché golpes en la puerta. Era la policía, con una orden de arresto. No entendía qué estaba pasando, pero en cuestión de minutos, estaba esposado y acusado de un crimen que no cometí. Y lo peor de todo, años después, descubrí que el culpable siempre estuvo a mi lado, mi propio hermano. Mi nombre es Andrés, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado. Pasé años en prisión por algo que no hice. Perdí mi libertad, mi dignidad y todo lo que conocía. Pero lo que más me dolió no fue el tiempo que pasé encerrado. Fue descubrir que la persona que me traicionó, la que destruyó mi vida, era alguien de mi propia sangre. Ese día comenzó como cualquier otro. Estaba en casa, relajándome después de un largo día de trabajo, cuando de repente escuché fuertes golpes en la puerta. Al abrir, me encontré con varios policías en la entrada, todos con miradas serias y decididas. Antes de que pudiera decir una palabra, me dijeron, está bajo arresto por robo y fraude. En ese momento, mi mundo se detuvo. ¿Robo? ¿Fraude? Ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Intenté explicarles que debía haber un error, que yo no había hecho nada. Pero no me escucharon. Me esposaron frente a mis vecinos, que observaban desde sus ventanas, y me llevaron al coche patrulla mientras yo repetía, esto tiene que ser un malentendido. Antes de esa noche, mi vida era sencilla, tranquila. Tenía un trabajo decente, amigos leales y una familia a la que amaba. Mi hermano menor, Diego, y yo siempre habíamos tenido una relación cercana. No éramos perfectos, pero siempre nos apoyábamos en los momentos difíciles. Diego, sin embargo, era diferente a mí. Mientras yo me enfocaba en mantener un trabajo estable y llevar una vida honesta, él siempre buscaba atajos para conseguir lo que quería. Era carismático, inteligente, pero también impulsivo. A veces tenía problemas con el dinero, pero nunca pensé que llegaría a hacer algo que pudiera lastimar a alguien, y mucho menos a mí. Cuando llegamos a la comisaría esa noche, todo fue un caos. Me interrogaron durante horas, lanzándome preguntas sobre un robo en una empresa local. Según ellos, había pruebas contundentes que me vinculaban al crimen, grabaciones de cámaras de seguridad, transferencias de dinero y testigos que decían haberme visto en el lugar. Al escuchar todo eso, me quedé helado. Esto no puede estar pasando, pensé. Nada de lo que decían tenía sentido. Yo ni siquiera estaba cerca de ese lugar cuando ocurrió el crimen. Pero cuanto más intentaba explicar, menos me escuchaban. Para ellos, yo era culpable. El juicio fue aún peor. Mis abogados hicieron todo lo posible para demostrar mi inocencia, pero las pruebas estaban en mi contra. Había transferencias de dinero desde mi cuenta bancaria hacia la cuenta donde se depositó el dinero robado. Había grabaciones de alguien con una complexión similar a la mía entrando en el edificio el día del robo. Y los testigos aseguraban que habían visto a un hombre que se parecía a mí. Lo más doloroso fue ver a mi familia en el juicio. Mis padres estaban devastados, sin saber qué pensar. Mi hermano, Diego, se veía angustiado, pero no dijo mucho. En ese momento, asumí que estaba tan impactado como los demás. Nunca pensé que él podía tener algo que ver con todo esto. Finalmente, el veredicto llegó, culpable. Me sentenciaron a varios años en prisión, y mi mundo se desmoronó. Me llevaron a una celda fría y oscura, lejos de todo lo que conocía. Lo único que podía pensar era, ¿por qué me está pasando esto? La prisión es un lugar que te cambia. Los primeros días fueron los más difíciles. Tenía miedo de todo, de los otros reclusos, de los guardias, de lo que me esperaba en ese lugar. Me sentía perdido, como si ya no tuviera control sobre mi propia vida. Tuve que aprender rápido cómo sobrevivir. Mantenerme al margen, no buscar problemas y, sobre todo, no mostrar debilidad. Hice algunos amigos que me ayudaron a entender las reglas no escritas del lugar. Pero incluso con su apoyo, había noches en las que simplemente no podía dormir.
Pensaba en mi familia, en mi vida antes del arresto, y me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de limpiar mi nombre. Lo único que me daba esperanza era la idea de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pasé 5 años en prisión. 5 años preguntándome quién me había puesto en esa situación y por qué. Durante ese tiempo, no podía evitar recordar las palabras de Diego el día de mi arresto: voy a hacer todo lo posible para ayudarte, hermano. Pero, curiosamente, después de los primeros meses, Diego comenzó a distanciarse. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, y con el tiempo, dejó de venir por completo. Cuando finalmente cumplí mi condena y salí en libertad, lo único que quería era respuestas. Mi prioridad era limpiar mi nombre y entender cómo había terminado en prisión por un crimen que no cometí. Decidí revisar todos los detalles del caso, desde las pruebas hasta los testimonios. Un amigo de confianza que conocí en prisión, alguien con experiencia en el sistema legal, me ayudó a analizar todo. Fue entonces cuando noté algo que había pasado desapercibido durante el juicio: una transferencia de dinero clave, que había sido vinculada a mi cuenta bancaria, pero que en realidad tenía un origen diferente. Con algo de ayuda técnica, logré rastrear la transferencia hasta una cuenta que pertenecía a Diego. No podía creerlo. Al principio, pensé que debía ser un error. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía. Diego había utilizado mi identidad para cubrirse y desviar la atención de sí mismo. Era él quien había cometido el robo, y yo había pagado el precio por sus acciones. Después de días de reflexionar y tratar de calmarme, decidí enfrentar a Diego. No podía dejar esto sin resolver. Lo encontré en casa de mis padres, actuando como si nada hubiera pasado. Cuando entré, se sorprendió al verme, pero intentó actuar casual. Andrés. Me alegra verte, hermano. Ha pasado mucho tiempo. No podía creer su cinismo. Fui directo al grano. Diego, sé lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien robó ese dinero y me dejó cargar con la culpa. Por un momento, lo vi congelarse. Su expresión cambió de sorpresa a algo más frío. Finalmente, suspiró y dijo: no tenía opción. Tenía muchas deudas, y sabía que si me atrapaban, todo se arruinaría para mí. Tú eras la opción perfecta. Sabía que no tenías forma de demostrar tu inocencia. Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Mi propio hermano había arruinado mi vida, deliberadamente. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar levantar la voz: ¿sabes lo que hice por ti? Los años que pasé en prisión, pensando que alguien más me había tendido una trampa, y todo este tiempo fuiste tú. Diego intentó justificarse. Me habló de sus problemas, de cómo no tenía otra salida. Pero para mí, no había excusa. Después de la confrontación, me enfrenté a una de las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Debía entregarlo a las autoridades y exponer todo lo que había hecho? ¿O debía callar, por el bien de nuestra familia? Mis padres estaban devastados cuando les conté la verdad. Mi madre lloraba, rogándome que no lo denunciara. Mi padre, aunque enojado con Diego, insistía en que no destruyera la familia. Pasé días luchando conmigo mismo. Por un lado, quería justicia, quería que Diego enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero por otro, me preguntaba si era capaz de cargar con el peso de destruir nuestra relación familiar para siempre. Finalmente, tomé mi decisión, recopilé todas las pruebas que tenía y las entregué a un abogado. No sabía qué camino tomaría la justicia, pero sabía que ya no podía cargar con este secreto. Diego había destruido mi vida, y yo merecía la oportunidad de recuperar algo de ella. Actualización 1. Han pasado varios meses desde que tomé la decisión de exponer a Diego. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Las pruebas eran contundentes, y Diego finalmente fue arrestado y condenado por sus acciones. Mi relación con mi familia está rota. Mis padres no pueden perdonarme por lo que hice, aunque saben que Diego estaba en lo incorrecto. Pero a pesar de todo, siento que hice lo correcto. Desde entonces, he estado reconstruyendo mi vida. Conseguí un trabajo, me mudé a otra ciudad, y estoy comenzando de nuevo, lejos de todo lo que pasó. No será fácil olvidar lo que viví,
pero cada día me esfuerzo por dejar el pasado atrás. Esta experiencia me enseñó que, a veces, las personas más cercanas a ti son las que más daño pueden causarte. Pero también aprendí que la justicia y la verdad son más importantes que mantener una fachada de unidad familiar. Ahora quiero saber. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Creen que hice bien al denunciarlo, o debería haber manejado las cosas de manera diferente? ¿Serían capaces de perdonar algo así?